Bueno, Edgardo Néstor Vázquez es médico internista general de la UBA, hizo un fellow en Community Medicine Mountain en School of Medicine, es director de Samuel Bosch y asociado, presidente de Vínculo Médico y presidente de la Fundación Avedis Von Bendian, con Kenia, ¿está bien? Director de la Casa Médica centrada en el paciente y tiene el premio anual de la Academia Nacional de Medicina del 2018. Si quieres agregar algo más a tu No, demasiado. Bueno, Demasiado. Edgardo va a presentar Salud Personalizada, un sistema que amplía el concepto de salud, jerarquiza las necesidades de cuidado y la gestión de manera proactiva. Así que, Edgardo, cuando quieras, podés comenzar. Ok, bueno, como siempre, primero el agradecimiento al Hospital Italiano por darnos este espacio en las jornadas de informática en salud, ya un clásico, así que muchas gracias por esto, reconociendo el esfuerzo. Y bueno, venimos a presentar un proyecto que trata de ampliar la perspectiva de lo que es la salud, personalizar las necesidades de cuidado del individuo y gestionarla en forma proactiva, ¿sí? Vamos a ver, ahí estamos. Bueno, somos tres pymes que llevamos esto adelante. Una es Vínculo Médico, que gestiona el proyecto. La otra es Integrando Salud, que nos provee de la historia clínica y todo el desarrollo informático. Y la tercera es Casa Médica centrada en el paciente. Sobre esta última, dos palabras. Es un microsistema asistencial centrado en la atención primaria, que nuclea un equipo de 10 profesionales, 2 asistentes médicos, está localizado en Cava y promedia más o menos unas 8.000 consultas anuales. Y en relación al proyecto, utilizo una plataforma informática de manera intensiva ya desde hace mucho. Incorporamos la historia clínica web en el 2001, después migramos a la que usamos actualmente de Integrando Salud, y usamos un CRM hace más de 9 años ya, con el cual nos comunicamos entre los integrantes del equipo, delegamos tareas, hacemos monitoreo, y esto va a cumplir, como veremos más tarde, un rol importante en el proyecto. Ahora, ¿cuál es el problema? Que intentamos dar una solución con este prototipo que hemos desarrollado hasta el momento. El sistema actual tiene como objeto, digamos, al paciente. Nosotros queremos extenderlo más esto a la persona, es decir, más allá de que el dominio de enfermedad, diagnóstico y tratamiento, a la salud entendida más ampliamente. El sistema actual funciona de manera reactiva solamente cuando el paciente lo solicita. Nosotros queremos funcionar de forma proactiva en función de las necesidades de cuidado. En el sistema actual, la continuidad está condicionada por la demanda del usuario. En la salud personalizada, el seguimiento es sistematizado, dando continuidad, anticipando y automatizando las tareas que son repetitivas en el cuidado de la salud. La información que manejamos en el sistema actual está relacionada con el historial de la consulta individual. En cambio, en salud personalizada registramos, analizamos problemas de salud, riesgos, determinantes sociales, y efectuamos intervenciones focalizadas tanto a nivel individual como a nivel poblacional. Ahora, ¿cómo ordenamos este desarrollo? Primero, la primera etapa fue de nominalizar la población, la segunda fue de personalizar las necesidades de cuidado, y la tercera, gestionarlas, tanto a nivel individual como a nivel poblacional. Vamos a ir recorriendo estas etapas. La primera, bueno, en un sistema que funciona con libre elección del usuario, en realidad es muy difícil definir lo que es el panel que uno tiene a cargo. Entonces se utilizan proxies. En general tiene que ver con
la cantidad de consultas que esa persona que ha efectuado al profesional. Se toman como 2 o más consultas durante 2 años seguidos. Ese es el proxy que tomamos para definir el panel de personas sobre la cual íbamos a estar implementando nuestro proyecto. La segunda etapa es el proceso de personalización de cuidados. Acá esto tiene 3 etapas. La primera es identificar cuáles son los criterios que incrementan en una persona la necesidad de cuidado. La segunda es categorizar la intensidad de cuidado, y la tercera, la planificación de acciones según esas categorías. Vamos a recorrer entonces primero los criterios. Para ello nos basamos en una tabla que desarrolló la Academia Americana de Médicos de Familia, que después la fuimos validando y modificando. Actualmente es bastante distinta, pero en principio reconoce 40 criterios agrupados en 5 categorías. Rápidamente, las categorías son problemas, diagnósticos clínicos de salud mental, necesidades especiales, limitaciones físicas potenciales, determinantes sociales, información de utilización e información clínica que surge del conocimiento personal de ese individuo que uno está cuidando. En cuanto a los niveles de intensidad de cuidado, también utilizamos esta otra tabla que identifica 6 niveles distintos, desde la persona que se encuentra saludable en el extremo izquierdo, sin factores de riesgo ni enfermedades crónicas, que tiene una baja utilización de recursos de salud, hasta el nivel 6, que es el paciente con problemas catastróficos o complejos, en los cuales la salud a veces no puede ser restablecida y que implica un uso intensivo de los recursos de salud. Entonces, ya tenemos hasta ahora nominalizada, digamos, la población, tenemos los criterios y tenemos la categoría. Entonces, el paso siguiente fue esquematizar, no se asusten por esto, después se va a clarificar, esquematizar la información que nosotros necesitábamos para establecer las acciones para cada uno de los pacientes. Para ello, y lo que hicimos fue tomar una planilla de cálculo, y cada una de estas solapas que ven acá son pacientes con distintos niveles de riesgo, pacientes reales que estamos atendiendo, y queríamos hacer una prueba de concepto, para lo cual, bueno, como les decía, estas solapas identifican a los pacientes, teníamos acceso a los datos de la historia clínica, fundamentalmente al listado de problemas. ¿Sí? Después, la actualización de la tabulación de los criterios de riesgo. En este caso, estos criterios van apareciendo acá, en este paciente: debilidad mental, diabetes descompensada, falta de habilidades para el autocuidado. También notamos que fuera de los criterios tabulados necesitábamos incorporar espacios para otro tipo de criterios que incrementaran esta carga. En este caso, el entorno familiar con ausencia de padre era un factor importante, y con todos estos datos ya podemos definir cuál es la categoría de necesidad de cuidado, en este caso una categoría 5, intensiva en cuanto a recursos, y en función de esa categoría es que definimos el tipo de seguimiento. En este caso, controles trimestrales de glucemia hechas por asistente, controles de medicación y controles nutricionales. Entonces, ya teníamos acá el bosquejo. Esto lo llevamos entonces a la historia clínica de Integrando Salud. Se creó una pantalla para poder centralizar toda esta información, que es la que vemos acá. Esta es la pantalla de salud personalizada. De alguna manera sistematiza la misma información. Acá está la fecha y quién generó este registro. Hay un acceso rápido a toda la información necesaria, como laboratorio,
signos vitales, fármacos. Y acá están los criterios de la tabla original con algunas modificaciones. Pueden ser señaladas, además constan de un semáforo que implica el nivel de impacto que ese criterio tiene sobre la calidad de vida del paciente determinado por el propio paciente. Y también empezamos a hacer un glosario. Si ustedes se fijan, hay infobottoms acá que nos permiten, digamos, ir logrando un consenso sobre qué quiere decir cada uno de los criterios. Una vez seleccionados los criterios, acá aparecen resumidos, y una vez que tenemos los criterios y los problemas activos, estamos en capacidad de definir el nivel de cuidado de este paciente. En este caso, es un paciente que padece múltiples enfermedades crónicas, tiene factores de riesgo significativos, complicaciones o tiene tratamientos complicados. El objetivo acá es tratar las etapas avanzadas de la enfermedad y minimizar la discapacidad con un uso intensivo de recursos. O sea que hasta ahora lo que hicimos fue nominalizar a nuestra población, pues identificar los criterios, generar y atribuir las categorías, y ahora lo que vamos a hacer es cuáles van a ser las conductas de seguimiento, para lo cual acá tenemos una pantalla con los determinantes que podemos definir: contactos, llamadas, citas para consulta, las fechas en las cuales fueron registradas, a quién está destinado, con qué frecuencia y si eso tiene reiteraciones. O sea que ya tenemos la conducta, las acciones para tener una actitud proactiva en el cuidado de ese paciente. Ahora bien, hasta acá todo lo que venimos describiendo está en este triángulo de la izquierda que representa la historia clínica. Ahora estas acciones hay que ejecutarlas, hay que monitorizarlas, hacer el seguimiento de las mismas, delegarlas, comunicarse, y todo esto lo hacemos a través del CRM, que es el triángulo que está sobre la derecha. En general, esto lo que representa es la cantidad de pacientes y esto de acá, la intensidad de cuidado. En general, son muy pocos los pacientes que requieren una gran cantidad de recursos para su cuidado. Acá, en el siguiente gráfico, esquema, podemos ver la interacción entre la historia clínica y el CRM, de manera que si volvemos a nuestra pantalla de cuidados personalizados, arriba a la derecha vemos que hay dos iconos que son los que nos conectan para ese paciente en particular su pantalla del CRM. Y acá podemos ver cuáles son las acciones que ese paciente tiene programados, el estado de esas acciones, la fecha que fueron creadas, las fechas si se fueron modificadas, seguimientos y a quienes fue asignada la tarea. O sea que con esto se cierra el círculo de seguimiento de este paciente, ¿sí? Ahora bien, esta es la visión que tenemos individual. Hay otra visión para la gestión poblacional. En Integrando Salud hemos logrado que se pueda emitir un reporte de todos los pacientes que tienen definidos el nivel de necesidad de cuidado. Están en esta planilla, acá están obviamente tachados por confidencialidad los nombres, la edad, el nivel de cuidado, el financiador, cuáles son las acciones a realizar, ¿sí? Si uno hace una exportación a una planilla de cálculo, tiene acceso a una información mucho más rica, como por ejemplo de cada paciente, cuáles son los criterios estructurados, las medicaciones, el nivel de cuidado, los contactos, las acciones programadas. De manera que de una manera relativamente sencilla, aplicando filtros o tablas dinámicas, podemos ejecutar acciones o evaluar información sobre subsegmentos definidos de población. Y bueno, hasta acá esto es lo que pudimos lograr en este prototipo.
Los resultados hasta el momento es que pudimos generar lo que podemos denominar un mapa a nivel individual y poblacional de las necesidades de salud de las personas, incluyendo determinantes sociales, riesgos y necesidades especiales, adecuar el seguimiento en función de esas necesidades, comenzar a automatizar acciones de acuerdo a algunos algoritmos, ¿sí? Y contamos con información necesaria para el análisis, la previsión de uso de recursos, la gestión de cuidado de una manera proactiva, y también vemos la posibilidad de hacer investigación y mejorar el desarrollo actual permanentemente. ¿Cuáles son las limitaciones? Bueno, esto que hemos mostrado acá es un prototipo que está limitado por el momento a algunos profesionales de casa médica centrada en el paciente. Seguimos trabajando en la validación de los criterios y la categorización de la asignación de necesidades de cuidado. El proceso de seguimiento, esta interfase entre la historia clínica y el CRM, está en una primera etapa. Y tenemos pendiente herramientas que faciliten el análisis de la información y las métricas como para evaluar si esto que estamos haciendo incrementa la efectividad del sistema. Pensamos que el valor que añade este desarrollo al sistema de salud podemos dividirlo en el corto y mediano plazo, y pensamos que aumenta la eficiencia por un mejor control de los pacientes con enfermedades crónicas, por el monitoreo tanto individual como poblacional, por disminución de las complicaciones, urgencias, reinternaciones, por detección más temprana de las descompensaciones, mejora la implementación de prácticas preventivas y la calidad de vida de los pacientes. Obviamente todo esto tiene que ser demostrado y sería una próxima etapa cuando la población que tengamos pueda ser significativa también, ¿no? Y lo interesante, que si después hay tiempo puedo mostrar, hicimos un trabajo intensivo con los 10 integrantes del equipo, donde evaluaron las ventajas digamos, las desventajas del sistema. Pero nos abre un entorno de aplicación también en el futuro para utilizar, para aplicar la inteligencia artificial, ciencia de datos, la participación centrada en el paciente, que para nosotros es fundamental, y también trabajar sobre modelos de remuneración más basados en el valor, que en la práctica, que el pago por servicio, ¿no? Así que bueno, dejamos acá, hay mucho más por hablar, pero bueno, quedo a disposición para las preguntas. Bueno, muy buena la presentación, Edgardo. Vamos a ver si hay alguna pregunta en el chat. Yo me anoté algunas preguntas que quería hacer yo. Pero bueno, si alguien quiere preguntar a través del chat, pueden preguntar y vamos respondiendo. Edgardo, te quería hacer una consulta. ¿Dónde tienen implementado este sistema, el de casa médica? ¿Lo tienen implementado en algún centro? Sí, en realidad el Casa Médica es un modelo que tiene criterios de acreditación, tiene más de 170 criterios, de los cuales obviamente no cumplimos algunos de ellos. Está aplicado, ya llevábamos 12 años de implementar este modelo, y es una práctica grupal, que está en Barrio Norte, es uno de los sesgos En un para centro hacer de Barrio atención. Norte. Sí, sí, sí. ¿Y ahí tiene implementado todo este modelo que mostraste o todavía está como en una... entiendo que está en un piloto con algunos Claro, profesionales. claro. En realidad, la casa médica, debemos separar lo que es el modelo de casa médica de lo que es salud Ok, personalizada. Son como niveles distintos de desarrollo. De salud personalizada tiene un nivel mayor de más sofisticación. alto. ¿Okay? Y Claro.
Casa Médica tiene una serie de criterios que tienen que ver con la práctica grupal, el paciente en el centro del cuidado, la participación de todos los aspectos psicosociales, actividades compartidas, en fin, hay toda una serie de elementos que venimos sí, llevando a cabo hace ya, como te decía, 12 años. 12 años. Y la integración la hicieron con el sistema de Integrando Salud, que nombrás. Sí, hay una larga historia. En realidad tuvimos que migrar de la historia clínica que utilizábamos hasta hace 3 años. Fue todo un trabajo que por suerte encontramos un interlocutor excelente en ese sentido, que fue Integrando Salud, y tuvimos que migrar todo el trabajo de esos 9, no más, más de 18 años. Toda esa información fue migrada de una historia clínica electrónica a otra. Sí. Bueno, si lo pudieron hacer, migrarlo, habla muy bien de los dos sistemas. Por hacer eso no es fácil. Fue exitoso, complejo, muy complejo, pero exitoso. Sí, son difíciles las migraciones. No, y después otra cosa que quería preguntarte, que al final dijiste, pensamos que, bueno, que querían tener indicadores de esto, de ver cómo hace más efectivo el uso de la herramienta para el tratamiento de los pacientes. ¿Pensaron en algunos indicadores más duros para medir? Sí. A ver, es larga la respuesta. Digamos que podemos tener indicadores ya de proceso, podemos tener indicadores de tratamiento de personas con problemas crónicos como hipertensión, obesidad, dislipemia, diabetes. Esos indicadores tendríamos la información como para hacerlo. Para hacerlos. Bueno. Hay que pensar un poco más cuál es el más beneficioso para medir esta eficacia. Exactamente. No es fácil. El problema cuando uno está en una estructura tan pequeña es que no tiene los recursos, tiene los conocimientos, tiene los datos, pero no tiene la información, no tiene la capacidad de elaborar esa información por falta de recursos, insisto, ¿no? Que es un poco lo que estamos viendo también de cómo incrementar el apoyo. Tenemos 2 minutos, te puedo explicar algunas cosas. No sé cuánto tiempo queda. Y ya estamos pasados 5 minutos, pero entonces, si no, una sola cosa. Empezamos a migrar del pago por prestación al pago por valor. Lo cual tiene que estar acompañado con información de desempeño al menos, y con indicadores duros, como vos decís. Y empezamos a utilizar indicadores de accesibilidad. Y a través de comprometernos para cumplir con esos indicadores, tenemos una remuneración de pago por servicio mejorada. Hasta ahí pudimos avanzar. Pero el gran desafío es encontrar el interlocutor válido para poder construir estas situaciones de innovación. Un interlocutor válido es Integrando Salud, por ejemplo. Otro interlocutor válido para nosotros está siendo OMINT, con la cual hicimos estos acuerdos. Pero es muy difícil realmente. Vale la pena.